Gracias a Dios que nos permite reunirnos una vez más por este medio. Recuerden que estamos estudiando el libro de Esther y hoy, si así, hasta ahora el Señor ya lo ha permitido y nos ha guardado. Espero que sea de edificación para nuestras vidas, de ánimo para nuestro corazón, para nuestra peregrinación en este mundo, para que podamos descansar en el Señor, aun cuando diferentes situaciones se levantan en nuestro entorno, y aun cuando el mismo corazón se inquieta por las diferentes situaciones que nos tocan atravesar. Entonces, el capítulo 10, en el versículo 3, allí tenemos el versículo principal, y dice así: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Ese es el pasaje principal que nos encontramos en el libro de Esther, hablando o apuntando desde este punto, desde este libro, a la persona de Cristo, a nuestro Señor como aquel que procuró el bienestar de una manera excelente y perfecta por su pueblo, por los suyos, y habló paz para todo su linaje. No hay otro como Cristo que haya llevado a cabo esta tarea, este trabajo, esta obra, en el cual lo haya hecho de forma eficaz, y no solamente para preservar, porque si pensáramos en Mardoqueo, y no le quitamos mérito al hermano o lo que haya hecho, pero entendemos también que lo que hizo fue por amor al Señor y en las fuerzas del Señor. Entonces, no es que estamos exaltando a Mardoqueo, pero sí vemos eso en Cristo, que Cristo no solamente, el fin de Cristo no fue preservar nuestra vida, nuestro ser acá, físicamente hablando, nuestro cuerpo, a eso es a lo que me refiero. Porque, bueno, pueden matar el cuerpo, pero no van a dañar el alma, dice el Señor. ¿Sí? O no van a matar el alma. Pueden destruir el cuerpo, pero no matar el alma. Sin embargo, el cuidado de Mardoqueo fue un cuidado físico, si bien buscaba al Señor en lo que hacía, pero puede preservar físicamente al linaje, al pueblo ahí presente. Pero Cristo, mis hermanos, fue más allá. Él lo hizo de una forma perfecta, espiritual, que preserva nuestra alma eternamente en Él, delante del Padre, en Él. Entonces, gracias a Dios por Cristo y por esa obra preciosa. ¿Sí? Entonces, el pasaje que vamos a ver hoy, o los pasajes que vamos a ver hoy, estamos aún en el capítulo 4, y vamos a hacer lo posible de ver desde el versículo 5 hasta el final, hasta el 17, ¿sí? Vamos a leer versículos 14, el 15 y el 16, ¿sí? Dice así: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces, oremos al Señor que guarde nuestros corazones para disfrutar de Cristo como aquel que intercede por nosotros, aquel que procuró, como decíamos hace rato, ese bienestar por su pueblo. Oremos al Señor. Señor Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. Ruego que guarde nuestros corazones, nuestros pensamientos. Ayúdanos, oh Padre, para poner la mirada en Cristo, para descansar en ti, Señor, para fiarnos siempre de Cristo, para que nuestro corazón repose en su obra, en su persona, en esos brazos de misericordia con el cual nos ha recibido. Ayúdanos, Señor, para descansar siempre en Él y para acercarnos diariamente, al momento de acercarnos al trono de gracia, tengamos presente, Señor, tengamos en cuenta que es por Él, que son sus méritos, que es su persona, su sacrificio, lo que hizo posible el acercarnos a ti, oh Padre. Ayúdanos para que no actuemos de una manera soberbia, despreciando el sacrificio, menospreciando a Cristo. Guíanos, Señor, te lo pedimos. Y guárdanos a cada uno de nosotros para honrarte, Señor, en cada día de nuestra vida, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.
Bien. Encontramos, mis hermanos, voy a hacer un breve repaso como solemos hacer. El testimonio que encontramos en Mardoqueo, en la enseñanza anterior, que vimos solamente el versículo 4, es ese testimonio de dolor, esa actitud de dolor, de aflicción, de angustia. No es por sí mismo, no es porque ve que le queda poco tiempo de vida conforme a lo que se estableció por parte de Amán. Recuerden que Amán echó suerte y la suerte salió para tal día, en el día a finales del año, y que allí iba a haber un exterminio para el pueblo judío. Entonces, lo que vimos la semana pasada no es que tenemos a un hombre que está acobardado, escondido en alguna parte, en alguna pieza, llorando abajo de la cama, tendido, sin esperanza, sin desconsuelo. El hecho de que Mardoqueo haya vestido de cilicio, de esa manera como lo menciona en el versículo 1, y ahora también lo va a hacer, lo hizo en el versículo 4, que permanece en ese estado, habla de ese dolor, de esa angustia, de esa aflicción por los suyos. Eso pasa por su pueblo, ¿sí? Eso pasa por ellos. Por el hecho de que vimos que no es una persona de madera, no es de metal. Sufre, se duele, como también encontramos en nuestro Señor Jesucristo, y es un ejemplo que siempre mencionamos, cuando va a llorar a la tumba de Lázaro. Entonces, no es una persona que no le duelen las cosas o lo que va a suceder. Y recordemos que también eso de vestirse de cilicio tiene que ver con una actitud de arrepentimiento, tiene que ver con una actitud de buscar al Señor y esperar en Él en ese entonces. ¿Sí? Eso se refiere cuando se usaba el cilicio. Y en esa postura, mis hermanos, en ese estado, en esa búsqueda del Señor, en esa dependencia, en ese echar sobre Él todas nuestras ansiedades, tiene que ver también con el hecho de humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Así también lo dice el apóstol Pedro. Y entonces eso es un poco lo que estamos viendo en la actitud que tiene Mardoqueo. Y esa actitud, mis hermanos, esa entrega al Señor, habla de una persona que no se quedó de brazos cruzados y esperando que llegue el momento de su muerte. Entonces empieza a buscar al Señor, empieza a clamar al Señor, empieza a buscar para que el Señor sea propicio en este momento, para ver cómo vamos a enfrentar esta situación o cómo va a honrar a Dios en todo este tiempo para darle gloria a Dios en su manera de vivir y con el pueblo a su alrededor. Esa es la actitud o esta es la disposición del corazón que Él pone para enfrentar este momento. Y es algo de lo cual también nosotros tenemos que considerar a la hora de enfrentar diferentes situaciones que nos atraviesan o que se levantan o que pasamos en la vida. Porque muchas veces lo primero que hacemos es volcar toda nuestra confianza en todo tipo de cosas, de métodos o en la persona misma, ¿sí? Pero ni siquiera a veces actuamos o acudimos al Señor. Y aún eso mismo dentro del cristianismo. Entonces nos desesperamos, nos angustiamos, nos afligimos y de repente es como si el Señor, el gobernador de todas las cosas, el Rey de Reyes, se borrara de nuestra vista. ¿Sí? A veces suele pasar eso. Entonces, la actitud de Mardoqueo, mis hermanos, quería resaltar, es una actitud de que pasó algo e inmediatamente lo que hace es ir al Señor. Inmediatamente lo que hace es ir a Cristo, ir a Dios a buscar socorro. Ir a Dios para contar lo que está sucediendo, esperar en Él. Eso es lo que nos encontramos acá. La actitud de Mardoqueo, hermanos, porque recuerden que en el versículo 4 vimos que Esther se entera de la situación de lo que él está viviendo, de lo que está pasando, ya sea por los eunucos o las doncellas que tiene a su alrededor. Y siente dolor o siente preocupación. Y no es que Esther desconociera el cilicio, no quiere decir que pasara eso. No es que Esther no sabía de qué se trataba y por qué. El punto es que no sabía bien puntualmente qué es lo que estaba pasando, por qué Mardoqueo llevaba estas vestiduras.
Entonces, cuando ella propone llevarle vestidos nuevos, lo que permanece en Mardoqueo es una actitud inquebrantable, ¿sí? O sea, no cambia por nada el estado de descansar en el Señor, de buscar al Señor, sino más bien que persiste en esa convicción que tiene aferrado a las Escrituras. O sea, más allá de que esto haya venido de alguien cercano como Esther, no había trato, no había, como dice un amigo, como dice, hay cosas en las cuales no se negocia. ¿Sí? Hay cosas por las cuales no vale la pena hacer negocio, no sirve, no sirve. De hecho, si pensamos en las convicciones que adquirimos en el Señor, mis hermanos, con la palabra de Dios en el medio, no hay nada que debería decir, bueno, por esto sí vale la pena cambiar la palabra de Dios o ceder lo que dice la palabra de Dios. No hay nada. No debería haber en nuestro corazón algo por lo cual estemos dudando y poniendo en balanzas para ver, bueno, voy a ver si esto me beneficia o esto me es mejor. No tendría que acontecer eso en el Hijo de Dios, en nuestro corazón. ¿Sí? Más allá cuando la propuesta venga incluso de personas muy cercanas, como recién lo mencionaba, desde Esther misma. Y esto hacíamos mención, por ejemplo, cuando el mismo Pedro, confesando al Señor como el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como el Cristo, el Mesías, después de momento lo quiere frenar para que Cristo no haga lo que estaba determinado, que es ir a padecer y dar su vida en rescate por muchos. Entonces el Señor, la respuesta la conocemos: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas eternas, no pones la mirada en eso, sino en lo terrenal, en lo que va a terminar ahora mismo, en lo que en lo que perece. Entonces, pensando en eso, mis hermanos, vemos esta actitud de un varón que ha formado las convicciones en Cristo y no cambia a su Señor por nada. Eso me hace acordar cuando, por ejemplo, creo que Jeremías dice que las naciones no cambian a su Dios. Sin embargo, Israel había cambiado a su Dios, había trocado a su Dios, había hecho un trueque, el hecho de dejar a su Dios por las cosas de este mundo terrenal, ¿no? Entonces, eso también pensaba en este pasaje, mis hermanos. Mardoqueo toma esa actitud que no vuelve para atrás del estado en el que estaba. Por más que le hayan venido a ofrecer las mejores vestiduras, lo más cómodo para que pueda pasar rápido ese trago amargo, este varón no acepta estas cosas. Y eso es algo lo cual el Señor guarda en nuestros corazones para permanecer fieles a Él por amor a Cristo, por amor a Él. Dice Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. O sea, en sí, adquiere todas estas cosas y no las vendas. No la cambies por nada, no la menosprecies, no la deseches. Entonces, es algo de lo cual a ver, me imagino la conversación: mirá, Mardoqueo, vení, ponete esto que te va a dejar de pasar ese momento, dejar de sacarte esas vestimentas de silicio, porque estás pasando así de esa forma, toma, ponete estos vestidos, eso es algo vergonzoso, ¿cómo vas a estar así? Y sin embargo tenemos un hombre que está dependiendo pura y exclusivamente de su Señor. Está echando todas sus ansiedades delante del Padre. Entonces, ¿cómo, mis hermanos? La verdad que el versículo al final del versículo 4 dice: mas él no los aceptó. Entonces esa actitud es una actitud que vemos en nuestro Señor Jesucristo. Y hemos hecho ese cuadro de comparación. En todo lo que Él fue tentado, fue provocado, fue buscado para que pecara contra Dios, para que se volviera atrás, para que dejara de lado la voluntad que el Padre le había establecido. Y en ninguna manera el Señor se volvió para atrás. En ninguna manera el Señor aceptó algo de lo cual podría hacerle las cosas más fáciles. Sin embargo, mirando el pasaje de Esther en el capítulo 4, versículo 4, muchas veces tenemos que aceptar que nosotros hemos llegado a aceptar ese vestido, mis hermanos, dejando de lado el cilicio, dejando de lado a nuestro Señor y dejando de lado
lo que Él nos ha encomendado que en cuanto a la predicación del Evangelio, por ejemplo. Debemos reconocer que muchas veces hemos aceptado ese intercambio. Cuando nos han ofrecido lo más fácil, lo más rápido, lo más pronto, para atravesar un momento difícil o algo por el estilo, hemos optado por agarrar ese vestido. De la facilidad, de lo rápido, de lo ligero. Y eso es algo de lo cual tenemos que volvernos a Cristo, arrepentirnos, mis hermanos, porque al hacer así, pienso que dejamos de lado al Señor y a lo que Él nos ha mandado. ¿Sí? Fíjense, si Mardoqueo hubiese aceptado, o si Mardoqueo hubiese aceptado el vestido, hubiese dejado rápidamente atrás al Señor, hubiese dejado la amargura, o la angustia o la aflicción por el pueblo, y no se hubiese preocupado por la aflicción del pueblo, o por la muerte que iba a venir. Y pensemos, y esa muerte hubiese sido así en gran manera para los suyos, pero pensemos en nuestro Señor Jesucristo. Si Él se hubiese vuelto atrás, si Él hubiera aceptado que de ninguna manera pasó y de ninguna manera podía pasar, pero mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue fiel y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay otro como Él. No hay otro que nos haya amado de esa forma como nuestro Señor Jesucristo, que haya mostrado ese amor intachable, irreprensible en toda su manera de vivir y de andar. No tenemos otro como Cristo. No hay otro como nuestro Señor Jesucristo. Cuando pensaba en el hecho de dejar de lado a Dios y dejar de lado el pensamiento de ver las cosas como el Señor las ve y hacer lo que el Señor nos ha mandado, que es anunciar su Evangelio, me hacía acordar un poco a una historia. Miren, ustedes se van a acordar fácilmente. Es la historia de este varón de Jonás. En el capítulo 4, aunque ustedes van a recordar al principio, ¿no? El Señor le dice que vaya a predicar a Nínive, ¿sí? Este pueblo, esta ciudad que estaba en Asiria, enemigos de Israel mismo, y el profeta paga su pasaje y se va para el lado contrario, queriendo huir de la presencia de Dios. Fíjense, no había un dolor por la condición del otro. No había un dolor por la condición del otro. Estaba completamente pensando en lo que los demás podían hacer, en la maldad que los rodeaba, y se olvidaba de su Señor. Se olvidaba de quién es Dios. Se olvidaba de que Él es, y de hecho después va a decir, no, mira, yo la verdad que no quise hacer esto porque sabía que vos sos clemente, misericordioso y perdonador, y que si se arrepiente lo vas a perdonar. Ese testimonio, esas palabras que salen de Jonás, es triste. Miren el versículo 4, el capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuraba a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás había predicado el arrepentimiento en esta ciudad. Aún el rey mandó a que todos se abstuviesen de alimento por si el Señor los iba a perdonar, y el Señor perdonó su maldad. Entonces tenemos un hombre completamente enojado, pensando en sí mismo constantemente, y dejó de mirar por un momento o por este tiempo lo que Dios lo había mandado a hacer. Sacó de vista al Señor, sacó de vista el estado en el que está el otro, y procuró lo suyo propio. Y el Señor le dice, el versículo 3 le dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó en la ciudad al oriente de la ciudad, y se sentó allí
Se sentó, perdón, de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y muchas veces parece que la situación que acontece en nuestra vida, en nuestro entorno, nos quita de vista todas estas cosas. Y tiene que ver con el pecado, el odio, el rencor, el enojo, la molestia. Todas esas cosas hacen que sale de vista el Señor, cómo es Él, y el gozarnos en su salvación, y el alegrarnos, y nos ponemos enojados por cosas minúsculas, pequeñas, como la calabacera, como una calabacera, y nos duele más eso que la condición del otro. Entonces, gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios por el testimonio que encontramos en Mardoqueo, que a pesar de todo lo que pasó, a pesar de todo lo que le ofrecieron, a pesar de todo lo que vivieron, se mantuvieron firmes y en ningún momento dejaron de mirar a Dios. Mardoqueo en ningún momento dejó de mirar a Cristo. Cristo en ningún momento dejó de mirar al Padre. Nuestro Señor Jesucristo en ningún momento dejó de descansar en Él y nada hizo que alterara su manera de ver a las personas, que fue con compasión, y así es como nos miró a usted y como nos miró a mí. Males rodeados o teníamos hasta la coronilla, hasta la cabeza. Sin embargo, Cristo tuvo misericordia y compasión de nosotros. Cristo no aceptó, mis hermanos, ninguna de aquellas ofertas que el mundo o aún los más íntimos le podían hacer para evitar el dolor. Sabía Él que llegaba para eso. Sabía Él que había venido para eso. ¿Por qué lo había de cambiar? Sabía Él que vivía para el Padre. ¿Por qué habría de cambiarlo? Entonces, gracias a Dios, mis hermanos, por ese testimonio, y que el Señor guarde nuestros corazones para mantener la vista centrada en Él y en lo que nos ha mandado a hacer. ¿Sí? Para ver que hay situaciones más dolorosas, o hay estados de personas en las cuales están sin Dios y sin esperanza, por lo cual nuestro corazón debería dolerse. Y a veces parece que las cosas que nos pasan en la vida pequeñas pueden más que todo eso, o es mayor que Cristo. Entonces, pero vemos recién que el testimonio de nuestro hermano es un reflejo de la excelencia de Cristo. Como vimos en su ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, fue inquebrantable, intachable e irreprensible. Así estuvo nuestro Señor todo el tiempo de su peregrinación, todo el tiempo que puso su morada entre nosotros mientras estuvo aquí. Entonces, ¿quién como Él? ¿Quién fue tan obediente como Él? ¿Quién tuvo mayor compasión que Cristo? ¿Quién, mis hermanos, descansó y dependió y se entregó por completo a la voluntad del Padre como Él? ¿Quién amó al Padre como Él? No hay otro testimonio tan perfecto y tan precioso como el de Cristo. No hay otra vida con tanta devoción, con tanta pasión, con tanto amor como lo encontramos en Cristo. Y gracias a Él, gracias a Dios por su Hijo, es que hoy podemos estar en pie. Gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios. Y espero, Señor, espero que nuestra alma no se canse de agradecer a Dios cada día por Cristo, por todo lo que es y por todo lo que ha hecho. Amén. Entonces, veíamos que todos podían pecar,
le hemos hecho ese cuadro de comparación, esas preguntas: abandonar, enojarse, huir, desobedecer, no pensar en el otro. Pero nuestro Señor Jesucristo no hizo eso. No hizo eso. Y gracias a Dios por Cristo. Bueno, vamos volviendo al pasaje de Esther en el que estábamos, en el que nos toca hoy, desde el versículo 5 al versículo 17. Vamos a hacer un repaso de todos los versículos y después vamos a desarrollarlos. Versículos 5 al 8, miren lo siguiente. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por el pueblo. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá es Esther empieza a indagar qué es lo que está sucediendo. Recuerden que en el versículo 4 no sabía bien qué pasaba. Ahora va a mandar y vamos a encontrar a este varón, Atac, ¿sí? Yendo y viniendo, ¿sí? Yendo y viniendo, yendo para el lado de Esther y así. Iba y venía diciendo los mensajes de cada uno. Esther quería saber qué es lo que pasaba, lo mandaba, Mardoqueo le respondía, entonces Atac volvía y así. Constantemente vamos a ver a este varón yendo y viniendo, a tal punto que después desaparece y como que la conversación queda entre ellos nomás, ¿no? Pero él va a estar en el medio haciendo esto. Entonces, lo que hace Mardoqueo es darle un panorama completo de todo lo que sucede, de toda la trama que hizo Amán, y me imagino desde el momento en el que todo empezó. Bueno, ¿cómo empezó todo esto, no? Bueno, este hombre, el rey sacó este decreto de que se lo saludara de una forma reverencial, de una manera que ya después algo que pasa más allá de eso, sino que tiene que ver con una adoración. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me mantuve en lo que el Señor me dice en su palabra, no lo quise hacer, este muchacho procede de esta forma. Entonces, Mardoqueo empieza a hablar, yo uso estas palabras así, pero después quizás empezó a hablarle acerca de cómo echó suertes, de cómo pesó la plata o cómo ofreció ese dinero al rey, que él iba a poner este dinero, que iba a pagar este dinero a cambio de que ellos sean muertos por la muerte del pueblo judío. Y es más, le entrega una copia de lo que el rey había firmado. Entonces, si de algo que pasa acá en este caso es que Mardoqueo se encarga de asesorar bien, de dejar bien en claro qué es lo que está sucediendo, da todos los detalles necesarios, se expone bien todo lo que está sucediendo para que esté al tanto y, como dice allí, para que ella pudiera acercarse al rey y interceder delante del rey por el pueblo. Esto es lo que le dice Mardoqueo. Vamos a ver un poco más en los versículos 9 al 11. Dice así: vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. ¿Sí? Dice un historiador, Heródoto, que esta ley, un poquito más o menos le voy a contar, esta ley que se va a sacar, o que se menciona acá, el hecho de no acercarse al rey sin ser llamado, es una ley que se promulga o que sale por el primer emperador del imperio de los de Media, ¿sí? Llamado Deioces, ¿sí? Ténganlo en cuenta nada más. Y dicen que solamente se va a implementar, según este historiador, se implementa hasta este tiempo de Esther. Después se deja de hacer uso de ella. Pero por lo menos hasta acá se usa esta manera de que
un poco también como dicen algunos, para preservar la vida del rey, para que nadie se atreva a acercarse así por sí mismo, salvo si el rey lo permitía, si era conocido o algo por el estilo. El rey dice que tenía la facultad de extender el báculo y poder permitir que se acercara a la persona. Entonces, esta ley dice que estuvo durante ese tiempo acá. Entonces, Esther manda esta respuesta a Mardoqueo y Esther está diciendo algo que es cierto. Cuando ella le dice, mira, díganle a Mardoqueo que el rey promulgó o el rey hace uso de esta ley, de que nadie se pueda acercar así porque sí, nada más. Esther no está diciendo nada raro. Esther no está diciendo algo inventado, no está diciendo algo loco. Es algo que está sucediendo, es algo que así se manejaban en la corte o en el imperio. Entonces, no tiene nada de malo lo que está diciendo. Ahora, sin ver el corazón, sin empezar a sacar conjeturas apresuradas o algo por el estilo, lo que sucede muchas veces es que en un caso así, el problema no es la verdad, el problema no es el hecho de usar la verdad, sino que a veces, o que en varias oportunidades, nosotros hacemos uso de esa verdad, pero de una forma como excusa para no hacer lo que nos corresponde. ¿Sí? Entonces puede ser que eso esté pasando acá en este momento, puede ser que eso es lo que está atravesando acá en Esther. Entonces uno, a ver, está mal decir que el rey no acepta que alguien se acerque así, no, es lo que pasa. El problema es si el miedo, si el temor me hace hacer uso de decir, no, mira, no puedo acercarme porque el rey me impide pasar. Y todo aquel que quiera acercarse de esa forma va a morir. Entonces, si yo hago uso de esa verdad para justificarme, para excusarme, para no hacer lo que me corresponde, el problema está en mi corazón y no en la verdad, no en lo que está pasando. El problema está en mí. Entonces, puede ser que eso esté lo que está atravesando en este momento. Y la respuesta de Mardoqueo no va a tardar en llegar para ella, porque el versículo 12 dice lo siguiente. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, entonces dijo Mardoqueo que respondiese en Esther. No pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la respuesta de Mardoqueo ante lo que le dijo su prima. Entonces, lo que Mardoqueo está haciendo ahora es llevarla a considerar al Señor, a considerar su majestad, su gloria, su poder, su providencia, todo lo que Él hizo durante todo este tiempo. ¿Quién es? ¿Y quién está por arriba de Asuero mismo? Eso es lo que está haciendo Mardoqueo en este entonces. La está haciendo un poco, a ver, Esther, hay que entrar en razón, Esther, ¿cómo vas a decir eso? O sea, a ver, no, pensá un poco, permítame parafrasear, hermanos, o permítame más o menos hacerme una idea de eso, o hacernos una idea. Esther, vos no llegaste ahí solamente porque tenías una cara bonita. Pensemos un poco. Mirá la providencia de Dios, mirá cómo Él gobierna y dirige todas las cosas. Pensá en cómo una reina fue destituida. Ahora, de todas las mujeres que había en este pueblo o en esta nación, vos fuiste escogida para estar ahí en este lugar. Y ahora se levanta todo esto, no es una casualidad. Entonces, Esther, por favor, considera al Señor, considera a Dios. Y si te callás, respiro y liberación va a venir de otro lado. Y otra cosa que le está diciendo con eso es, mirá, si vos no lo haces, quédate tranquila. O mejor, mirá, vos no sos imprescindible. Como también ya hemos hablado de esto en capítulos anteriores. Algo más que se ve ahí en esta parte, o lo que se puede apreciar, es que Mardoqueo, al hacer esto, no es que está poniendo su confianza en Esther, ¿sí? Porque él tranquilamente hubiese dicho, bueno, ya está, entonces Esther es reina, ella va a saber cómo manejar las cosas, ella va a saber cómo hablar al rey, de alguna manera vamos a salir de esta situación. No,
Mardoqueo no se confía ni en la posición de Esther, ni tampoco está confiando en ella. Él lo que está haciendo es dando uso a lo que el Señor ha propiciado en este momento, a todo lo que el Señor ha llevado en toda esta situación. ¿Sí? Versículos 15 al 17 dice lo siguiente: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Una actitud diferente, por lo que le dijo. Creo que Mardoqueo fue bueno que pudiera hablar esas palabras a ella. Y encontramos una actitud ya más dispuesta a hacer lo que le corresponde, a poder mirar nuevamente para qué estaba allí, qué es lo que el Señor le había mandado a hacer, cómo a considerar a su Dios mismo. ¿Sí? Y es un poco la respuesta que encontramos con los amigos de Daniel, como veíamos allá, estando ellos al lado del horno de fuego, cuando Nabucodonosor los amenaza y le dice: miren, ¿quién los va a librar de mi mano? Nosotros no tenemos que hablar de ese asunto, no tenemos ni que ponernos a discutir con eso, porque no tiene sentido, y no es como menospreciando a la persona, pero no tiene sentido ver si el hombre va a librar. No, ellos tenían claramente definido de que Dios es el que los había de librar de ese horno. Y si no, tampoco iban a doblegarse ante la estatua de Nabucodonosor. Entonces, ahora ya vemos otra actitud en Esther, y es decir: bueno, vamos a buscar al Señor, vamos a buscar a Dios todos juntos, oremos al Señor, y voy a hacer lo que me corresponde. Y si tengo que morir, voy a morir, pero vamos a buscar al Señor. Entonces ahí vemos a Mardoqueo ya yendo en pos de lo que le dijo Esther, y así cada uno buscó al Señor, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que aprendemos, mis hermanos, en esto? Recuerden que he hecho unas divisiones, así más o menos en versículos 5 al 8 de la primera división, después lo voy a mencionar, pero cuando vemos algo así como esta situación de la primera división que hicimos en cuanto a ahora versículos 5 al 8, cuando hablamos de lo detallado, de lo exacto, de todo lo que Mardoqueo trató, se ocupó de decirle a Esther que estaba pasando, no se le escapó ningún detalle. Él le dijo todo lo que estaba pasando, todo lo que aconteció, desde el principio hasta ahora. O sea, todo se lo trata de hacer saber para que Esther tuviera todos los argumentos necesarios, todas las pruebas necesarias para ir al rey y decirle que interceda, o que de alguna manera frenara esta matanza, o que hiciera algo en lo cual pudiera cambiar esta forma de proceder, o pensar en lo que hizo. ¿Sí? Entonces, se lo trata de hacer saber de todas formas, o con todos los datos necesarios. Y algo que me hacía pensar un poco esto, uno tiene que llevar a considerar esta actitud de Mardoqueo de hacer saber, o de darnos a entender el estado en el que están todas las cosas, se parece a lo que hace el Evangelio con cada uno de nosotros. ¿Sí? Y eso es lo que hace, eso es lo que hizo Cristo, y eso es lo que hace el Evangelio, eso es lo que hace la buena noticia con cada uno de nosotros. Nos hace ver, o nos abre un panorama amplio del estado en el cual nos encontramos cada uno de nosotros. Que hay una sentencia, que hay un Dios santo, que hay un Dios justo, que hay un Dios que va a castigar el pecado, que va a castigar al pecador, que va a juzgar con justicia. Eso es lo que hace el Evangelio por medio, cuando es anunciado a cada uno de nosotros, o a todos los hombres. ¿Sí? No deja nada al descubierto. Nos deja una copia, vamos a decir así, del acta que nos es contraria, en la cual está registrado cada una de las cosas que nosotros hemos hecho como una ofensa a Dios, como una ofensa eterna a Dios. Entonces, lo que podemos aprender acá es: eso es lo que está haciendo Mardoqueo ahora. O sea, él está dando a entender todo lo que pasa acá. Nosotros vamos a aplicar esto espiritualmente hablando entre nosotros.
lo que hace el Evangelio es exponer nuestra condición, dejar al descubierto cómo estamos cada uno de nosotros, qué es lo que viene para cada uno de nosotros, qué es lo que va a pasar si persistimos en nuestra dureza de corazón delante de Dios. Eso es, mis hermanos, lo que hace el Evangelio con cada uno de nosotros. Nos da una, dos. Es como cuando a veces alguien va al médico y el médico empieza a través de los chequeos y los estudios, empieza a sacar cada uno de los síntomas y de momento cuando empezamos a ver cada una de las cosas que le pasa a nuestro cuerpo, bueno, a veces queremos decir, no, ya basta, ¿para qué ir al médico si todas las cosas que me dicen ya casi más estoy para el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, la misma manera pasa con el Evangelio. El Evangelio deja expuesto nuestra condición delante de Dios. Nos muestra cómo somos, nuestra maldad, que no hay ni uno justo, que no hay ninguna posibilidad de que por nosotros mismos podamos escaparnos de esa situación, que nosotros mismos podamos evadir el juicio de parte de Dios y salir ilesos en nuestras fuerzas. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que nos muestra. Si bien en el Evangelio encontramos que Dios exhibe la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que pudo vivir de una manera perfecta, agradable delante de Dios, de la cual ninguno de nosotros podemos hacer. De la cual ninguno de nosotros pudimos permanecer ni un segundo, ni una milésima de segundo. En ningún momento. Pero también nos habla o nos da esperanza en ese mismo Señor, en ese mismo Mesías, en ese mismo Cristo, que Él sí pudo vivir esa vida perfecta delante de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio. Expone nuestra maldad, pero saca a luz la justicia de Dios y la justicia de Cristo por la fe en Él. ¿Sí? Eso es lo que nos lleva a hacer, eso es lo que está pasando. Entonces vemos a Cristo y no hay otro como Él, mis hermanos, caminando en santidad, caminando, pensando, hablando, mirando de la manera como Cristo lo hizo. Recién hablábamos que Él veía a las personas con compasión y nada hizo que alterara esa manera de ver a las personas. Por más allá de que le respondan de la manera que le respondan, más allá de que le hagan las cosas que le hagan. Y el ejemplo lo encontramos en la cruz, maldiciéndolo a Cristo, burlándose de Él. Y nuestro Señor no abrió su boca, al contrario. O sea, enmudeció, no abrió su boca, o también lo vemos ahí orando al Padre por ellos. Padre, perdónanos porque no saben lo que dicen, o no saben lo que hacen. Entonces encontramos ese testimonio perfecto en nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo hace el mismo Evangelio. Nos muestra nuestra condición y también nos da la esperanza en Cristo Jesús, en el Salvador. ¿Sí? Vemos a Cristo obrando de esa manera perfecta. Ahora, muestra nuestra condición, muestra nuestra maldad, y el Espíritu Santo hace uso de eso por medio de la palabra y nos convence de pecado, si así lo hace. Y uno de los ejemplos más preciosos, uno de los testimonios que quedan registrados en las Escrituras, y lo hemos estudiado, los que estuvieron van a acordarse, es cuando vimos el libro de Hechos de los Apóstoles, en la predicación de Pedro, en el capítulo 2. Una vez que Pedro, recuerdan que muchos se burlaban, qué es lo que estaba pasando, estaban llenos de mostos, ¿por qué están hablando de esta forma? Y Pedro se levanta en medio de la congregación y le dicen, varones hermanos, esto es algo que el Señor había dicho que iba a acontecer conforme a su escritura según el profeta Joel. Y lo que va a decir a continuación de eso, cuando empieza a dar el testimonio, en cuanto a la predicación del Evangelio que va a hacer ahí, lo que empieza diciendo es Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Y empieza a hablar de Cristo. Empieza a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Empieza a hablar cómo anduvo, cómo vivió, cómo caminó, qué es lo que hizo, cómo Dios respaldaba todo ese testimonio. Y les empieza a anunciar de Cristo, les empieza a hablar de Cristo. Él mismo, dice, fue entregado, crucificado, muerto por ustedes. Pero esto no escapaba al conocimiento de Dios. Esto estaba dentro de lo que Dios había ordenado y predeterminado. Así sucedió. Y David habló de él. David mismo dice, da testimonio de él. David habló acerca de su resurrección. Y de hecho, acá entre nosotros, decía Pedro, acá están sus huesos, los huesos de David, no los de Cristo.
Y inmediatamente después de eso va a decir, y miren, y a este Cristo, a este Jesús, Dios lo ha hecho Señor y Cristo a toda la casa de Israel, a todo aquel que se arrepiente. Y cuando yo estoy, mis hermanos, parafraseando y haciendo mínimo el relato de Pedro, o achicando un poco lo que dice Pedro. Pero recuerden, lo que pasa después de la predicación, lo que él hace cuando usa el testimonio del Señor Jesucristo, la palabra misma de Dios, lo que termina pasando es que a estas personas que estaban escuchando, dicen que un dolor traspasó su corazón. Fueron compungidos de corazón. Y eso es lo que hace, lo que vamos viendo acá, cuando el Evangelio es expuesto a nuestras vidas. Cuando el Evangelio llega a nosotros, nos convence del pecado, nos lleva a mirar nuestra condición delante de Dios, pero a la vez también, en esa condición de desesperados por el hecho de ver que Dios va a castigarnos, pero también nos lleva a Cristo, también nos lleva a ver a aquel que quita el pecado del mundo, aquel que es amplio en perdonar, aquel que tiene poder para perdonar nuestros pecados. Por eso Pedro le dice, bueno, ellos le dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dicen, arrepentidos y conviértanse y bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesús. Arrepiéntanse. Y eso es lo que sucede acá. O eso es lo que vamos a mirar acá, mis hermanos, cómo el Evangelio hace eso en nosotros. Entonces la palabra de Dios, el Evangelio mismo, ilumina nuestro corazón, resplandece el Señor en nuestro corazón para ver la gloria de Dios en la faz de Cristo, resplandece en nuestro corazón, mis hermanos, y corremos a Él. Nos lleva a Cristo, nos lleva inmediatamente a Él. Viendo nuestra condición, nos lleva a Él. Entonces, hemos visto eso, el Evangelio nos expone toda nuestra condición, pero también nos lleva a Cristo, quien, mis hermanos, por su aparición, dice Pablo en Timoteo, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, dice el Señor, dice la Escritura. Entonces, podríamos pensar, yo un poco parafraseé lo que dice ahí en Romanos capítulo 3, pero ahí en nuestro Señor Jesucristo Él exhibe la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Entonces, gracias a Dios por Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Dios por el testimonio que encontramos allí en las Escrituras. Y ese Evangelio, mis hermanos, ese Evangelio o ese mensaje que se predica, deja a todos los hombres sin excusas. No hay forma en la cual, una vez anunciado el Evangelio, el hombre pueda excusarse y decir, no, yo no puedo ir a Dios. Pero si pasa eso, tiene que ver con una dureza de corazón, un desprecio, un menosprecio a la obra de Cristo, un menosprecio al amor de Dios, un menosprecio a aquel que es rico en misericordia. Porque no es de Dios el problema, no es de Cristo el problema, no es del Evangelio el problema, es la dureza del corazón. Entonces, una vez que se expuesto el Evangelio, lo que va a pasar después, si se arrepiente y va a Cristo, gloria a Dios. Pero el hecho de poner excusas se debe a la maldad de nuestro corazón. Y eso es un poco, lo vamos a unir, el hecho de poner de alguna manera excusas, con la segunda división del mismo pasaje que hicimos, que fue desde el versículo 9 al versículo 11. Que, ya le digo, estamos hablando desde el libro de Esther de una historia real, algo que pasó de verdad, así es, pero de allí sacamos esa aplicación espiritual, cómo vemos a Cristo, cómo vemos la obra de Él, cómo vemos el proceder, nuestra condición, el obrar, el andar de la iglesia. Y eso es lo que estamos haciendo con cada uno, con estos versículos que están acá. En el versículo 9 al 10, recuerden que allí viene la respuesta de Esther. Y ella le dice, no, a ver, Mardoqueo, mira, hace 30 días que no veo al rey, no, hace 30 días que no me llama. ¿Cómo? ¿No? Y además está una ley que me impide acercarme al rey. Hay una ley que me impide acercarme y si pasa algo, si yo hago eso, si alguien osara hacer eso, lo que voy a recibir es la muerte. Entonces de ninguna manera me puedo acercar yo al rey. Entonces no voy a hacer eso.
No lo dice directamente, pero esto es lo que está planteando al exponer estas cosas, al exponer esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que podemos pensar, yo les decía recién que no veo el corazón de Esther, pero pueden ser que pasen dos cosas acá. Por un momento se acostumbró a su estado de reina, ¿sí? Permítanme hacerme esa idea. Se acostumbró al estado de reina y se olvidó de Dios en ese entonces, de su poder y su grandeza, ¿sí? Que está sobre todos los reinos, que él mismo la puso a ella allí, o por temor, por miedo a la muerte, ella dice, bueno, mira, esto es lo que pasa acá, yo no voy a pasar porque el que pasa va a morir. Entonces, puede ser que sean una de esas dos situaciones lo que está sucediendo acá. Entonces, mis hermanos, ¿cómo unimos esto con lo que veíamos al principio? Aplicándolo, hablando desde lo espiritual. Bueno, la primera división nos habla, o hemos visto, que el Evangelio nos expone nuestra condición y la esperanza en Cristo. Y que ante eso no hay ninguna excusa válida para que el hombre pueda acercarse. ¿Por qué digo esto? Bueno, por el hecho de que, a ver, si Cristo es el que se dio por nosotros, si Cristo es el que quita el pecado del mundo, si Cristo es la reconciliación, es a quien Dios ha enviado para que el hombre sea reconciliado con él, si Cristo es la propiciación de los pecados, si Cristo es el camino, la verdad y la vida, si Cristo es el principio y el final, el alfa y el omega, si Él es el que ha venido a dar su vida en rescate por muchos, y esa es la noticia que hay para todos los hombres en este mundo, y que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda haber salvación o haya salvación. Entonces no queda nada más para decir, bueno, no, yo no puedo ir. Porque si empiezan a salir otras palabras, lo que se va a transformar son en excusas, más que en el hecho de decir, o un menosprecio a Dios, no hay otra cosa. Lo que va a brotar, mis hermanos, son puras excusas. Son puras excusas. Y esa actitud de Dios. O sea, no podemos decir, no voy a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Para decirlo. Esta actitud de Dios haber enviado a su Hijo nos habla de Dios mismo. Nos habla y Cristo yendo a la voluntad nos habla de lo que hay en ellos. Porque no hay maldad en eso. El hecho de que Dios no escatime a su Hijo nos muestra el amor de Dios, nos habla del amor de Dios. Y Cristo, aceptando la voluntad del Padre, nos habla del amor de Cristo. O sea, no hay maldad en eso. Si alguien mira maldad en eso, es porque hay un corazón no regenerado, es un corazón que menosprecia a Dios, es un corazón que aborrece a Cristo. Si alguien puede decir lo contrario. Y si empieza a excusarse para no ir a Dios, para decir, no, yo no puedo ir a Dios porque Dios es... A ver, y usando el ejemplo de lo que encontramos con Esther, ¿no? Porque mucha gente usa la verdad para excusarse. Y dice, no, Dios es santo. ¿Cómo voy a ir yo delante de Dios? No, Dios es muy severo, es muy justo. No tiene sentido. Yo no voy a aguantar vivir esa vida. Yo no puedo vivir esa vida así. No, entonces no voy a Dios. Me quedo como estoy. Total, yo sé que Él es severo, Él es malo, perdón, Él es justo. Y hacen uso de algo que es cierto de los atributos de Dios para ponerlos como excusa para no ir a Dios. Y eso es un poco lo que pasa en una de las parábolas que el Señor explica cuando habla de ese varón noble que dice él allí en Lucas capítulo 19. Vamos hasta allá, yo lo anoté. Voy a saltear algunos versículos y vamos a tratar de hacerlo rápido. En Lucas capítulo 19 dice así, a ver, versículos 12, dice, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿Sí? Versículo 15, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar
ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. ¿Sí? Vino el primero, ya sabemos el resultado, pero déjenme ir un poquito más adelante. El primero y el segundo, bueno, ellos hicieron lo que les dijo, por amor a su señor, a su rey, pusieron a trabajar el dinero que había estado, y después cuando viene él, recibe los intereses. O sea, no se quedaron guardados, no se reservaron para sí, sino que vieron la misericordia de su Señor, vieron el amor de su Señor, y en base a eso también actuaron. ¿Sí? Y eso me hace pensar un poco, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero el otro, la otra persona, el tercer siervo, como lo va a describir allí, el versículo 15 dice lo siguiente. No, perdón, versículo 15 no. Vino el versículo 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, ¿sí? Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas donde no sembraste, lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Entonces, por tu propia boca te voy a juzgar, por lo que vos mismo sale de tus palabras. Muchas personas se excusan en que Dios es santo, en que Dios es justo, y en base a eso lo único que los conduce a ellos es un temor, o un temor servil, ¿sí? Tienen miedo delante de Dios. Y eso es lo contrario que sucede en el cristiano cuando Juan escribe y dice que ese temor, el perfecto amor echa fuera el temor en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque nos aferramos a Cristo, nos aferramos a aquel que puede justificarnos delante del Padre, aquel que puede presentarnos delante de Dios, aquel que nos hace aceptos, aquel en quien somos aceptos delante de Dios, en el amado. Entonces ya no hay un temor de ver a Dios de otra forma, pero la condición del hombre como está, sin Dios y sin esperanza, lo que hace es torcer el carácter de Dios para excusarse en eso. Ah, bueno, porque Dios es demasiado justo, demasiado bueno, demasiado perfecto, demasiado santo. No, de ninguna manera yo no tengo chance. ¿Para qué voy a vivir así? Si no puedo hacer eso. Entonces lo que termina haciendo es despreciar a Cristo, despreciar a Dios, y se excusa por detrás de cosas que sí, de verdad son ciertas, pero eso debería llevarnos a aferrarnos a su justicia, a la gracia, a la misericordia de Dios, lo que se muestra en Cristo. Porque el temor lleva en sí castigo, dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor, dice Juan. Entonces eso, mis hermanos, es lo que sucede en aquellos que no conocen a Dios en ese sentido, ¿no? Cuando vemos acá qué aplicación sacamos de lo que sucede en el libro de Esther ante el Evangelio, eso es lo que pasa. De esta forma repercute en aquellos que no conocen a Cristo. El Evangelio es expuesto, algunos responden a Dios con gratitud por la gracia de Dios y otros empiezan a poner excusas. ¿Sí? Ahora, de esa misma manera, con las mismas palabras de lo que está diciendo Esther allí, vamos a ver qué actitud hay, qué pasaría en un creyente. ¿Sí? Miren, en nosotros, mis hermanos, en creyentes, en los hijos de Dios, no es aceptable las excusas de ninguna manera. No podemos vivir poniendo excusas, más aún habiendo leído lo que veíamos recién con respecto a Juan. ¿Sí? Que el perfecto amor echa fuera el temor. Que Dios ha derramado el amor, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces no podemos poner excusas para no hacer la voluntad de Dios. Porque tenemos el ejemplo en Cristo, tenemos el testimonio en su manera de andar. No nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, vemos que muchas veces nosotros podemos llegar a actuar de esa misma manera. Empezamos a excusarnos para no hacer lo que Dios nos ha mandado.
empezamos a poner excusas, haciendo uso de la verdad misma para justificarnos en lo que estamos haciendo y que todo lo que estamos haciendo quede como si fuese avalado, aprobado por la palabra de Dios. No, yo la verdad, dice Esther, yo no puedo hacer eso. Vos sabés, Mardoqueo, que si voy, el que se atreve a ir delante del rey sin permiso, puede morir. Ahora, esas excusas no son válidas para el cristiano. Se transforman en excusas, ya lo dijimos hace rato. Cuando lo que pasa enfrente mío se empieza a atemorizar mi corazón, entonces lo primero que agarro, que puede ser una verdad misma, y lo que estoy haciendo es tratar de acomodarla a mi manera para yo salir ileso de esa situación. Entonces, tenemos que considerar, mis hermanos, nuestra manera de ver las cosas, de ver al Señor. Lo mismo pasa cuando aún nosotros pecamos, por ejemplo, en una situación como esta, en el hecho de acercarnos a ese trono de gracia que Cristo Jesús nos abrió, para que con total confianza y con firmeza podamos acercarnos. De repente nosotros, por haber fallado al Señor, quizás empezamos a poner muchas cosas alrededor o muchas barreras nosotros mismos para no acercarnos. Cuando Cristo es el que, por Él es el que nosotros podemos acercarnos a Dios. No por lo que nosotros hicimos. Así hayamos pecado más o así nos hayamos, permítame decirlo, portado bien. Es por Cristo, es por el Señor, no es por nosotros. No es porque depende, bueno, hoy pequé una sola vez y Dios ya me está mirando, me mira bien. Ya mañana no pequé, y cosa que es imposible, no hay hombre que nunca peque, dice Salomón. Entonces, ya mañana no pequé, entre comillas digo esto, bueno, ya Dios me mira mejor. Pasado, pequé 5 veces, o 7 veces, como veníamos escuchando en la enseñanza anterior de nuestro hermano, o 70 veces 7 pequé, y ya estoy en el horno. Entonces, de esa forma lo que terminamos de hacer es desfigurar la obra de Dios, el sacrificio de Cristo, menospreciar a Él, y empezamos a poner puras excusas nuestras. Empezamos a poner puras cosas, pensamientos nuestros, por sobre el sacrificio de Cristo. Entonces eso tampoco es bueno, mis hermanos, eso tampoco es bueno. Ponerle obras nuestras, pensamientos, ideas, decir, no, mira, hoy la verdad que pequé demasiado, Dios no me mira, hoy guardé la ley bien, hoy hice todo lo que decía, hoy leí a la mañana la Biblia, hoy fui a la iglesia, hoy hice... Entonces ya, si empezamos a pensar de esa manera, ya no tiene sentido ni siquiera que haya venido Cristo. Pablo de hecho dice en Gálatas, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces tanto ni el incrédulo como el creyente, en este punto, mis hermanos, en esta segunda división que hicimos, ni el incrédulo ni el creyente son válidas las excusas delante de Dios. Antes sea Dios veraz y todo hombre sea hallado mentiroso. Desde el versículo 12 al 14, esa fue la tercera división que hicimos, dice, y dijeron a Mardoqueo las palabras, ¿no? de Esther, o sea, le vienen a decir la respuesta, lo que ella está diciendo. Y ante esa respuesta, como les hablaba hace rato, Mardoqueo lo que va a tratar de hacer es entrar en razón. Algo que persiste en Mardoqueo hasta acá, y gracias a Dios por ese testimonio, es que es inamovible de la condición, del estado en el que está. O sea, no es que dice, uy, che, la verdad que fui a buscar ayuda en la reina Esther y ahora me sale con esto, uy, se terminó toda la esperanza, no puede ser. No es que Mardoqueo dice eso. Mardoqueo empieza, a ver, Esther, y es como, permítame, ¿no? Esther, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, lo primero que le dice en el versículo, fíjense que él le va a decir, no pienses que vas a escapar de la casa del rey como más que otro judío. O sea, no te olvides que vos también sos judío. No te olvides que el edicto está firmado y va a caer así, sobre todo si más allá de que vos estés ahí como reina, no te fíes de eso, no te agarres de eso para decir yo voy a escapar, porque el edicto es irrevocable. Entonces, más allá de la condición en la que estés,
más allá del estatus que tenga, eso no te va a hacer salir ilesa de esta situación. Entonces, Esther, pensá en lo que estás haciendo. Y no es una amenaza, hermanos. No la está amenazando ni extorsionando. Pero después también algo que lo va a hacer es entrar en razón porque, a ver, si los corazones están en las manos de Dios, de todos los hombres, aún de los reyes, y Él los inclina para quien quiere, entra en razón. Eso es lo que se me cruza en la cabeza cuando veo a Mardoqueo diciéndole todas estas cosas. No viniste por casualidad acá. No es casualidad que el hecho de que vos en esta situación estés como reina en el imperio de Persia. Entonces, a ver, algo que persiste es en Mardoqueo es en el hecho de saber, a ver, vos no sos imprescindible. Dios jamás se valió de un hombre, de dos, de muchos, de pocos, para salvar a alguien o para hacer esta obra sobrenatural. Entonces, si vos te callas, respiro y liberación va a venir de cualquier otro lado. Y eso es lo que él está haciendo acá. Eso es lo que está animando, exhortando Mardoqueo a Esther con estas palabras. Y gracias a Dios, mis hermanos, gracias a Dios que tiene esta confianza en el Señor, de que sabe que, como también lo dice en la Escritura, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, así ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, no depende miren, bueno, porque estaba Esther ahí. Y de hecho, muchas personas, o cuando vemos este libro, se trata de enfatizar mucho la actitud de Mardoqueo o de Esther, ¿no? Y no, a ver, ahí está, a ver quién es el que hizo más. ¿Quién es el que hizo un poco más para ver quién es el que libró al pueblo? Y no, y la heroína en este caso es Esther, y no, el héroe es Mardoqueo. Y no quiero caer en eso, hermano, no quiero que caigamos nosotros en eso, sino que veamos la grandeza de Dios, la grandeza de su poder, cómo Él ha decretado y ordenado todas las cosas, cómo ha llevado a cabo todas estas cosas para que en esta situación que se levanta esto, que se levanta un enemigo contra el pueblo de Dios, no lo tomó por sorpresa. Él ya sabía que iba a pasar así y se ha llevado a cabo de que Esther esté ocupando una banca como reina en el imperio persa. Y justamente para esta hora, y eso es lo que le dice, mirá, ¿cómo sabes que si no es para esta hora que está puesta acá en este imperio? ¿Cómo sabes si no es por esto que mismo te puso el Señor acá? ¿Cómo sabes que no es por esto que Él te trajo hasta acá? Algo para considerar en el versículo cuando Él le dice anteriormente, no pienses que vas a escapar de la casa del rey más que cualquier otro judío. Y esto pensando en una enseñanza o un mensaje para aquellos que no tienen a Dios, que no tienen a Cristo. Y hoy, lo precioso es que hoy se compartía desde el Salmo 49, como nuestro hermano Nacho también nos hablaba. Déjenme llegar allá. Es como el Señor, cuando va a comenzar a hablar en el Salmo, anuncia esto a todas las personas. Sea el estatus que tengan, sea la condición en la que esté, sean nobles, sean plebeyos, sean ricos, sean pobres, sean altos, sean bajos. No hay diferencia. Todos están en la misma condición delante de Dios. Todos están imposibilitados de la gloria a Dios. Y ninguno, mis hermanos, ninguno de nosotros, estando en esa condición así, que estamos sin Dios y sin esperanza, vamos a escapar del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a castigar al pecado. Que Dios va a castigar al pecado. O sea, nadie va a correr, alguien dice, nadie corre más rápido que su pecado, ¿no? Que el pecado. Porque va a llegar el momento, como también Moisés dice eso a las 2,5 tribus que se adelantaron a pedir la tierra. Y él le dice, miren, nadie va a escapar del pecado. Vuestro pecado los va a alcanzar. Si es así, si hay otra intención en lo que están haciendo, ese pecado los va a alcanzar. O sea, Dios va a castigar ese pecado. Entonces, Dios no tiene por inocente al culpable, y eso es lo cual cada uno de nosotros o todas las personas tienen que considerar. No se pueden valer de que están
que son presidentes, reyes, intendentes, gobernantes, jueces, o que es gerente o lo que sea, o cualquier estado, ¿eh? Una persona que barre en la calle, un ama de casa, un carpintero. No, Dios no va a tener por inocente al culpable. Entonces, no pienses que van a escapar estando en la situación en la que sean. De hecho, el mismo Salmo 49 dice que ni siquiera alcanzan las riquezas para que los hombres puedan redimir su alma. No alcanzan, no bastan las riquezas, no es suficiente. Entonces, con las palabras que estamos viendo allí en el libro de Esther, lo que podemos sacar allí de ese pasaje, de esa enseñanza, es eso que nos habla de que no hay nada por lo cual el hombre pueda fiarse, de que esto le va a dar una garantía, de que Dios no va a castigarlo por su condición delante de él, por haber menospreciado a Cristo, por haber rechazado el Evangelio, por haber menospreciado y aborrecido a Dios. Entonces, no pienses que vas a escapar de alguna manera por alguna... No, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y va a llegar el momento, como también se compartió hoy, en que van a golpear la puerta de tu casa y te van a decir, esta noche vengo a pedirte tu alma. ¿Sí? De esa misma división que tenemos acá del 12 al 14, en cuanto a ese testimonio, lo que podemos aprender para el creyente, mis hermanos, es que venimos hablando desde el capítulo 1, con lo sucedido con Basti. No podemos ignorar la providencia de Dios allí. No podemos ignorar eso. ¿Sí? Recuerden que Basti a, se negó a obedecer a Dios, al rey, y el rey no tuvo ningún problema. Lo que tomó consejo y lo que fue, bueno, demos lugar a otro. Y lo que vemos en todo eso es la providencia de Dios en este momento. Dios permite que venga allí Esther para este mismo momento. Y eso es un poco lo que Esther había olvidado. Entonces, no debemos olvidarnos nosotros, mis hermanos, qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer y cómo la poderosa mano de Dios, su mano ha estado a favor de nosotros todo este tiempo de nuestra peregrinación. No podemos olvidar eso. Entonces, no podemos olvidar que Dios, sus ojos están, como también lo dice Crónicas, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él. Un corazón perfecto en Cristo, un corazón completo en Él. No es que hablamos acá de la perfección de una persona. Pero no debemos permitir que las situaciones o las circunstancias terminen tapando la poderosa mano de Dios, su obra, su perfecto plan, todo lo que Él ha determinado, para nosotros escudarnos y escondernos y dejar de desconfiar en aquel que dio a su Hijo, el que no escatimó a su propio Hijo. ¿Cómo es que también no nos dará todas las cosas? Y eso es lo que Mardoqueo tiene en claro, eso es lo que está haciendo con ella, la está animando, y eso es lo que también Cristo mismo sabía para qué había llegado hasta ahora. Y de hecho, Él lo dice en Juan capítulo 12, hemos compartido este versículo la otra vez, pero lo voy a repetir otra vez, porque bueno, Mardoqueo le dice, ¿cómo sabes vos que si no es para esta hora que llegaste? Bueno, las palabras de Cristo dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame en esta hora, pero Él dice allí pero, o dice más, o pero, para esto he llegado a esta hora. Cristo estaba bastante consciente, bien consciente de lo que había sido enviado por el Padre. Que este tiempo, que el hecho de que Él haya nacido en este determinado momento, bajo la ley, nacido de mujer, y que llegara este tiempo, no era una casualidad. Esto iba acorde a la voluntad de Dios, acorde a lo que Dios había establecido. Entonces, lo que nos encontramos acá, mis hermanos, es eso. Ese ánimo a ver el sacrificio de Cristo, a ver la poderosa mano de Dios a favor de su pueblo. Eso es lo que tenemos que considerar. Lo del versículo 15 al 17, ya para ir terminando. Como les decía en un principio, encontramos a otra Esther, o la respuesta que da es otra. Muy parecida a los amigos de Daniel,
allí al lado del horno de fuego, ya lo dije eso, encontramos otra actitud. Y gracias a Dios por el testimonio o por la reprensión hecha por Mardoqueo, porque eso fue bueno y eso es lo que, pensando en eso, muchas veces nosotros mismos necesitamos un poco esos golpes. ¡Hey! Despertate. Muchas veces necesitamos que vengan y nos digan, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué dejaste de mirar a Cristo? ¿Por qué dejas de mirar a Dios? ¿Por qué la situación que te acontece parece ser mayor que tu Señor? ¿Por qué poner excusas? ¿Por qué dejar de hacer lo que Dios te ha mandado? Y Esther necesitaba eso. Esther necesitaba eso. Y hoy nuestro hermano Federico compartía, ¿no?, el Salmo 141, y también anoté el mismo pasaje porque dice que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Y también el proverbio dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Entonces, mire si Mardoqueo hubiese cambiado por palabras lisonjeras, bueno, Tercita, ya está, no hay problema, vamos a ver, no te das problema, vos seguís ahí sentada con tu corona en tu cabecita, sentate al lado del rey, o cuando él te llame, espera que él te llame tranquila, nosotros nos vamos a encargar por otro lado, vamos a ver cómo escapamos de esta situación. No encontramos esas palabras en Mardoqueo. No está apañando la actitud de la otra persona. Y aunque, por más que sea su prima, por más que sea un pariente cercano, él actúa como tiene que actuar. La termina viendo, la ve como una hermana en Cristo también, y así es como procede y le dice, mira, estas cosas no son así. Y encontramos otra actitud, porque ahora la disposición del corazón es ir y a buscar al Señor, descansar en Él, hacer lo que nos ha mandado. Y si tengo que morir, que muera, voy a morir, ¿qué voy a hacer? Y si tengo que perecer, que perezca, dice ella. Entonces, fíjense que hay una búsqueda, un ayuno, 3 días y 3 noches. Está todo eso dispuesto así de esa forma. Van a buscar al Señor, van a depender al Señor, van a Esther con sus doncellas, Mardoqueo con los suyos, van a hacer lo mismo para ver si Dios es propicio para ellos. Y pensando en todo lo que hemos hablado, mis hermanos, pensando en esto, el hecho de que nosotros podamos estar en pie cada día, a cada instante, aun cuando vemos que hemos hecho cosas que van en contra de la voluntad de Dios, aun cuando hemos pisoteado su sangre, aun cuando hemos menospreciado la cruz de Cristo, aun cuando nos hemos jactado en nuestra propia justicia, nosotros tendríamos que ser consumidos por todo eso. Pero si aún al día de hoy permanecemos, estamos en pie y nos podemos seguir acercando a ese trono de gracia y el cetro está extendido todo el tiempo para nosotros, se debe a que nuestro Señor Jesucristo fue el que intercedió e intercede por nosotros. Es por su obra, por su sacrificio, es por su sacerdocio inmutable, es por esa ofrenda perfecta y preciosa en la cruz delante del Padre que hace que nosotros no seamos consumidos a cada instante. Es por eso, mis hermanos, que no. Porque Él es el que anunció, pensando en lo que están haciendo acá, en el hecho de buscar a Dios, en el hecho de humillarse, el hecho de abstenerse 3 días y 3 noches, de no comer ni beber. Él es el que vivió todo eso, Él es el que padeció todo eso, Él es el que se abstuvo de sí mismo, Él es el que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma del siervo. Él es el que hizo todo eso, Él es el que se humilló a sí mismo, Él es el obediente, mis hermanos, Él es el que siendo rico se hizo pobre, Él es el que anunció que había de padecer mucho por los ancianos, que iba a ser muerto y que al tercer día iba a resucitar. Y que también dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, en el centro de la tierra. Y al tercer día iba a resucitar. Y al tercer día, efectivamente, mis hermanos, cuando el Señor es levantado, cuando es resucitado,
es para nuestra justificación. De hecho, Romanos dice, entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Oseas en el capítulo 6, versículo 2 dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Resucitamos juntamente con Cristo. Y gracias a Dios por Cristo. Por él, mis hermanos, es que cada uno de nosotros estamos en pie. Él es el que intercede por nosotros. Él es el que viviendo, dice siempre, para interceder, dice Hebreos 7:25. Por él, mis hermanos, es que estamos en pie. Por él es el que tenemos el acceso en todo tiempo, en todo momento, aun cuando usted se encuentre de la peor manera embarrado por el pecado. Aún así, si usted viene arrepentido, dolido por su pecado, tiene ese acceso delante de Dios por la obra de Jesucristo. Aún en nuestras oraciones, el Espíritu Santo intercede por nosotros en todo tiempo, en todo el día. Entonces, a ver, unos versículos más y ya estamos. Romanos capítulo 8, versículo 34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo es el que intercede por nosotros. Cristo es el que cumplió a la perfección el verdadero ayuno en pos de su pueblo. Y eso lo tomamos desde lo que dice, o desde lo que nos enseña la escritura en Isaías, en el capítulo 58, cuando Dios habla de ese ayuno. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Bueno, eso que está ahí, ese verdadero ayuno, es el que practicó Cristo para que nosotros hoy podamos disfrutar de esa herencia eterna, de ese reino inconmovible, de ser hechos partes de la familia de Dios, de poder acercarnos a ese trono de la gracia para buscar socorro, misericordia, en todo momento. Y gracias a Dios por Cristo, mis hermanos. Gracias a Dios por Él. Así que Él es el que procuró el bien de nosotros. Él es el que, por Él estamos hoy en pie, a pesar de todo lo que vemos en nosotros. Torpezas, ingratitud. Y muchas veces tenemos que decir desprecio. Y es poderoso para perdonar también todos nuestros pecados. Él es el abogado que está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar. Y gracias a Dios por Cristo. Oremos al Señor que guarde nuestros corazones, mis hermanos, y podamos continuar con la reunión y poder considerar en todo tiempo a Dios, en todo momento, de que tenemos ese acceso delante de Dios. No son válidas las excusas, porque Cristo es el que intercede por nosotros. Son por sus méritos que nos acercamos a Dios, no por nosotros. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu infinita bondad y el amor, el trato que recibimos por medio de Jesucristo. A ti sea la gloria, Señor, y ayúdanos a responder a ti con gratitud cada día, abrazándonos, aferrados, asidos de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús oramos.